Hola chicos, bienvenidos a clase. En este vídeo vamos a ver cómo se hacen las rectas, tangentes exteriores e interiores a dos circunferencias que nos dan. La verdad es que es un método bastante sencillo. En lo único que tenemos que tener muchísimo cuidado es en ser precisos a la hora de pinchar con el compás para no acumular errores. Así que no me entretengo más y empezamos. Rectas tangentes exteriores. Veamos que es una construcción sencilla en la cual lo que vamos a hacer nada más empezar la construcción es unir los puntos, los centros, que yo los voy a llamar A y B, ¿vale? Vamos a unir los centros de las dos circunferencias porque a la circunferencia mayor le tenemos que restar la distancia del radio menor. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? ¿Vale? Nosotros ya tendríamos aquí nuestro radio medido y ahora a la mayor le vamos a restar esa distancia, es decir, vamos a llevar esa distancia hasta aquí. ¿Por qué hago esto? Porque ahora vamos a hacer una circunferencia desde B con ese punto de corte, que sería este de aquí, déjame que compruebe que es correcto, ahí está, tendríamos con este punto de corte, ¿y qué vamos a hacer? El procedimiento de tangente, punto, circunferencia, y luego eso lo vamos a llevar a la circunferencia grande. Veamos cómo se hace. Ya tenemos la resta hecha. Ahora, a B vamos a trazar una mediatriz. Muy sencillo. Buscamos un radio más de la mitad, ¿vale? Y venimos por aquí, hacemos el primer trazado y lo mismo vamos a hacer desde B. Nos vendríamos a B y ahora marcaríamos este y marcaríamos este. Ya tenemos nuestra mediatriz. Así que nos venimos para acá, marcamos este puntito, marcaríamos este otro y vamos a buscar un punto que yo llamaré C. Este va a ser el centro de la circunferencia con la que vamos a calcular el punto de tangencia, es decir, es el arco capaz. Así que ahora con centro en C y radio B, marcamos cuáles serían los puntos de tangencia. Pero no nos vamos a quedar haciendo la tangente con este, sino que lo que vamos a hacer es alargar este punto de tangencia a la segunda. Entonces tendríamos este punto de tangencia y lo alargamos. Este de aquí, que llamaremos D, por ejemplo, o T1, ¿vale? T1, va a ser un punto de tangencia con esta otra. Pues lo mismo vamos a hacer con B. Me vengo aquí, ¿vale? Marcaríamos este de aquí con B, ¿vale? Y ya tendríamos T2, por ejemplo. Vamos a llamarle T2. ¿Qué nos queda ahora? Ya prácticamente lo tenemos todo. Tenemos que hacer una paralela de este de B, T1, pero que pase por A. Pues venga, vamos a ello. Marcamos nuestro punto, nuestra recta, ¿vale? Tendríamos esa recta que va de B a T1, la marcamos bien y ahora la llevamos, a ver que se me ha movido, no quiero que se fastidie, hasta A. Y desde A llevamos esa paralela. Este le vamos a llamar, por ejemplo, T3, punto de tangencia. Y lo mismo vamos a hacer con el punto de tangencia inferior. Fijaros, marcamos la recta con nuestra escuadra y lo llevaríamos hasta A. Nos venimos por aquí y este de aquí será nuestro punto de tangencia, porque llamaremos por ejemplo T4. Ya lo tenemos. Estos son los puntos de tangencia. Ahora simplemente marcamos aquí el punto de tangencia de una y de la otra, que sería este y este, ¿vale? Este por aquí y este por acá. Ya tendríamos la primera tangente y lo mismo vamos a hacer con la de abajo. Marcaríamos este punto con el otro punto de tangencia que sería este de aquí y ya tenemos las rectas tangentes exteriores a dos circunferencias. Rectas tangentes interiores. Vamos a ver que es un procedimiento que se parece muchísimo al procedimiento de las tangentes exteriores, pero en vez de restar, recordamos que las tangentes
exteriores teníamos que restar el radio, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es a la circunferencia grande le vamos a sumar el radio de la pequeña. Entonces llevamos por aquí la distancia de este radio, que estaría por acá, este radio de aquí, y ahora esto lo vamos a sumar. Y igual que antes, lo que realizamos es la circunferencia resultado de la suma de estos dos radios, ¿vale? Entonces vendríamos para acá y realizamos esta circunferencia. Y vamos a hacer lo mismo que antes, tangente desde este punto a esta circunferencia grande. Por tanto, cogemos un radio que sea más de la mitad. Por ejemplo, voy a coger este de aquí, marcamos por aquí y por acá, por ejemplo, y lo mismo por aquí. Vendríamos desde A, ya tenemos este punto y ya tendríamos la otra intersección con el otro arco. Muy bien, ya tenemos la mediatriz prácticamente hecha a falta de unir los puntos, que sería esta de aquí, y este igual que antes, la llamaremos C, con centro en C y radio en B. Veamos a dónde corta a nuestra nueva circunferencia. Muy bien, pues nos venimos aquí, cojo radio B y ahora corta aquí y aquí. Perfecto. Ya tenemos lo que serían las uniones de los puntos de tangencia. Pero vais a ver que lo que pasa en este caso es que en este punto de aquí lo que me va a interesar es el punto interior, es decir, este va a ser un punto de tangencia. Y lo mismo realizaremos con este otro. Entonces marcaríamos lo que sería el punto de tangencia, pero el que nos va a interesar es el de la interior, ¿vale? Así que vendríamos para acá, esto está bien, y aquí tendría otro punto de tangencia. Fijaros, donde corta con la segunda, pero nos va a interesar la primera. A este le vamos a llamar T1 y a este le vamos a llamar T2. Y ahora, igual que en el procedimiento anterior, lo que vamos a hacer son paralelas. Paralelas a esta que tendríamos aquí, que sería de la tangente 1, y lo vamos a hacer pasar por el centro de la segunda circunferencia. Es decir, nos venimos acá y este va a ser el punto de tangencia que yo voy a llamar T3. Como son tangentes interiores, este se unirá con T1. Y lo mismo vamos a hacer con este otro radio que tenemos por aquí. A ver cómo lo hago para que no se nos destroce mucho el plano. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y esta paralela la vamos a llevar por el centro A y nos dirá el punto de tangencia interior. Este será el punto T4. Ya lo tenemos. Fijaros, T4 se unirá con T2 y será nuestra primera tangente interior, que tendríamos este con este por aquí. Ya tendríamos nuestra primera tangente interior. Y lo mismo vamos a hacer con T1, que sería este de aquí, con T3. T3 lo tendríamos por acá. Dejadme que compruebe. Lo mismo meto un poco la cabeza, perdonadme, pero es que no veo. Aquí y con este. Y ahora voy a quitarle un pelín más, que quede perfecta. Aquí y con este punto de aquí y el otro tendríamos la segunda tangente interior. Si el vídeo te está resultando de ayuda, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberte podido ayudar y verte en el siguiente. Venga, hasta luego.